La amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. Beata Ana Catalina Emmerich. Cuarta parte. Jesús en casa de Caifás. Cuando Caifás salía del tribunal con los miembros del consejo, una multitud de miserables se precipitó sobre nuestro Señor como un enjambre de avispas irritadas. Mientras se hizo el interrogatorio de los testigos, los sayones y otros miserables habían arrancado puñados de pelo de la barba de Jesús. Toda aquella gentuza le había escupido, dado bofetadas, pegado con palos y pinchado con agujas. Ahora se entregaban sin freno a su rabia insensata. Le ponían sobre la cabeza coronas de paja y de corteza de árbol, y se las volvían a quitar injuriándolo. Le decían: «Ved aquí el hijo de David con la corona de su padre. He aquí el que es más que Salomón. Es un rey que hace una comida de boda para su hijo». Así se burlaban de las verdades eternas que él presentaba en parábolas a los hombres que venía a salvar. Después le quitaron su vestidura. También le arrancaron el escapulario que cubría su pecho y le echaron sobre las espaldas una capa vieja hecha pedazos, que por delante le cubría apenas las rodillas. Le pusieron al cuello una cadena larga de hierro, acabada con 2 pesados anillos, provistos de puntas, que le ensangrentaban las rodillas cuando andaba. Le ataron de nuevo las manos sobre el pecho, le dieron una caña y le escupieron a la cara. Habían vertido toda especie de inmundicia sobre su cabeza, sobre su pecho y sobre la parte superior de la ridícula capa. Le taparon los ojos con un trapo asqueroso y le pegaban diciendo: «Gran profeta, ¿quién te ha pegado?». Jesús no abría la boca. Pedía por ellos interiormente y suspiraba. Habiéndole puesto en este estado, le arrastraron con la cadena a la sala a donde se había retirado el consejo. «Adelante el rey de paja», gritaban, pegándole con palos nudosos. «Debe presentarse en el consejo con las insignias que ha recibido de nosotros». Cuando entraron, redoblaron la burla y las alusiones sacrílegas a las cosas más santas. Cuando le escupían y le echaban lodo en la cara, le decían: «Esta es tu unción de rey, tu unción de profeta. ¿Cómo te atreves a presentarte en este estado delante del gran consejo? Tú quieres siempre purificar a los otros y tú mismo no estás purificado, pero ya vamos a limpiarte». Entonces cogieron un vaso de agua sucia e infecta, se lo vertieron sobre la cara y los hombros, haciendo alusión a la acción de Magdalena. «Esta es tu unción preciosa, tu agua de nardo que costó 300 dineros, tu bautismo en la piscina de Betesda». Esta última burla indicaba sin intención la semejanza de Jesús con el Cordero Pascual
pues las víctimas de hoy habían sido lavadas primero en el estanque vecino a la puerta de las ovejas, y después las habían llevado a la piscina de Betesda, donde habían recibido una aspersión ceremonial antes de ser sacrificadas en el templo. Después arrastraron a Jesús alrededor de la sala delante de los miembros del consejo que le injuriaban e insultaban. Vi que todo estaba lleno de figuras diabólicas, pero alrededor de Jesús vi un claro de luz. Desde que había dicho que era el Hijo de Dios, muchos de los circundantes debían tener un presentimiento de ello, más o menos confuso. Sentían con inquietud. No podían perderle su indecible majestad. Redoblábanse con esto la rabia de ellos. Negación de Pedro. Mientras tanto estaba Pedro cerca de la lumbre, silencioso y escondiendo su tristeza y sus lágrimas. Pero su silencio y su tristeza le hacían sospechoso. La portera se acercó al fuego oyendo hablar de Jesús y sus discípulos. Miró a Pedro con descaro y dijo: «Tú eres también discípulo del Galileo». Pedro, asustado, inquieto, temiendo ser maltratado por aquellos hombres groseros, respondió: «Mujer, no le conozco. No sé qué quieres decir». Entonces se levantó y, queriendo deshacerse de aquella compañía, salió del vestíbulo. Era el momento en que el gallo cantaba delante de la ciudad. No me acuerdo haberlo oído, pero tuve un presentimiento de ello. Al salir, otra criada le miró y dijo a los que estaban cerca: «Este estaba también con Jesús de Nazaret». Y los que estaban a su lado le dijeron también: «¿No eres también tú uno de sus discípulos?». Pedro, asustado, hizo nuevas protestas y dijo: «En verdad, yo no era su discípulo, no conozco a ese hombre». Atravesó el primer patio y vino al patio exterior. Lloraba, y su amistad y su tristeza eran tan grandes que apenas se acordaba de lo que acababa de decir. Había en el patio exterior mucha gente. Algunos subían a las paredes para oír algo. Había también amigos y discípulos de Jesús que la inquietud había hecho salir de las cavernas de Hinom. Se acercaron a Pedro y le hicieron preguntas, pero estaba tan agitado que les aconsejó en pocas palabras que se retirasen, porque corrían peligro. Enseguida se alejó de ellos, y ellos salieron para volver a su retiro. Eran 16, entre los cuales se hallaban Bartolomé, Natanael, Saturnino, Judas Barnabás, Simeón, que fue después obispo de Jerusalén, Zaqueo y Manaén, el ciego de nacimiento, curado por Jesús. Pedro no podía hallar reposo, y su amor a Jesús lo llevó de nuevo al patio interior que rodeaba el edificio. Lo dejaban entrar porque José de Arimatea y Nicodemos lo habían introducido al principio. No entró aún en el vestíbulo, sino que volvió a la derecha y entró en la sala redonda, situada detrás del tribunal, en donde la canalla paseaba a Jesús, en medio de las voces. Pedro se acercó tímidamente
y aunque veía que lo observaban como a un hombre sospechoso, su inquietud lo llevó en medio de la multitud que se agolpaba a la puerta para mirar. Llevaban a Jesús con su corona de paja sobre la cabeza. Él echó sobre Pedro una mirada triste y casi severa, y Pedro fue penetrado de dolor. Mas como no había reprimido su miedo y oía decir a algunos: ¿Quién es este hombre?, volvió a perturbarlo al patio. Y como también allí lo observaban, se acercó a la lumbre del vestíbulo y se sentó algún tiempo. Pero algunas personas que habían observado su agitación se pusieron a hablarle de Jesús en términos injuriosos. Una de ellas le dijo: «Tú eres también uno de sus partidarios. Tú eres Galileo. Tu acento te hace conocer». Como Pedro procurase retirarse, un hermano de Maleo, acercándose a él, le dijo: «¿No eres tú el que yo he visto con ellos en el jardín de los olivos y que ha cortado la oreja a mi hermano?» Pedro, en su ansiedad, perdió casi el uso de la razón. Se puso a hacer juramentos execrables y a jurar que no conocía a ese hombre, y corrió fuera del vestíbulo al patio interior. Entonces el gallo cantó por segunda vez, y Jesús, conducido a la prisión por medio del patio, volvió a mirar a Pedro con dolor y compasión. Las palabras de Jesús: «Antes que el gallo cante 2 veces, me has de negar 3 veces», le vinieron a la memoria con una fuerza terrible. Había olvidado la promesa dada a su maestro de morir antes de negarlo, y el aviso amenazador que le había merecido. Pero cuando Jesús lo miraba, sintió cuán enorme era su culpa, y su corazón casi se partió. Había negado a su maestro cuando estaba cubierto de ultrajes, entregado a juez inicuo, paciente y silencioso en medio de los tormentos. Penetrado de arrepentimiento, volvió al patio exterior, la cabeza cubierta, llorando amargamente. Ya no temía que le interpelaran. Ahora hubiera dicho a todo el mundo quién y cuán culpable era. ¿Quién se atreverá a decir que en medio de tantos peligros, de agitación, de angustia, entregado a una lucha tan violenta entre el amor y el temor, oprimido de cansancio, inaudito o de un dolor capaz de quitar el juicio, con la naturaleza ardiente y sencilla de Pedro, hubiese sido más fuerte que él? El Señor le abandonó a su propia fuerza y fue débil como todos los que olvidan esta palabra. Velad y orad para no caer en tentación. María, en casa de Caifás. La Virgen María estaba constantemente en comunicación espiritual con Jesús. María sabía todo lo que le sucedía. Sufría con él. Estaba como él en oración continua por sus verdugos. Pero su corazón materno gritaba también a Dios
que no dejara cumplirse este crimen, para que apartara esos dolores de su Santísimo Hijo, y tenía un deseo irresistible de acercarse a Jesús. Cuando Juan llegaba a casa de Lázaro y le contaba el horrible espectáculo a que había asistido, le pidió con Magdalena y alguna de las santas mujeres que le condujera cerca del sitio en donde Jesús sufría. Juan, que no había dejado a su divino Maestro más que para consolar a la que estaba más cerca de su corazón después de él, condujo a las santas mujeres por las calles alumbradas por la luna, encontrando gente que se volvía a su casa. Iban con la cabeza cubierta, pero sus sollozos atrajeron sobre ellos la atención de algunos grupos y tuvieron que oír palabras injuriosas contra el Salvador. La Madre de Jesús contemplaba interiormente el suplicio de su Hijo y lo conservaba en su corazón como todo lo demás. Sufría en silencio como él, y más de una vez cayó sin conocimiento. Una de las veces que estaba sin conocimiento en los brazos de las santas mujeres, debajo de un portal de la villa interior, algunas gentes bien intencionadas que volvían de la casa de Caifás la reconocieron y se pararon un instante llenos de compasión sincera y la saludaron con estas palabras: «Oh desgraciada madre, oh infeliz madre, oh madre rica en dolores del Santo de Israel». María volvió en sí y les dio las gracias cordialmente y después continuó su triste camino. Conforme se acercaba a la casa de Caifás, pasaron del lado opuesto a la entrada y encontraron un nuevo dolor, pues tuvieron que atravesar un sitio donde estaban trabajando en la cruz de Jesús, debajo de una tienda. Los enemigos de Jesús habían mandado preparar una cruz cuando cogieron a éste, a fin de ejecutar la sentencia, así que fuese pronunciada por Pilatos, porque querían presentarle al Salvador muy temprano. Los romanos habían preparado ya 2 cruces de los 2 ladrones. Los obreros maldecían a Jesús porque tenían que trabajar por la noche, y sus palabras atravesaron el corazón de la madre, la cual pidió por aquellos ciegos que preparaban con maldiciones el instrumento de la redención de ellos y del suplicio de su Hijo. María, acompañada de las santas mujeres y de Juan, atravesó el patio interior y se detuvo en la entrada del interior. Ella deseaba que le abrieran la puerta porque sentía que ella sola la separaba de su Hijo, que al segundo canto del gallo había sido conducido a un calabozo que estaba debajo de la casa. La puerta se abrió y Pedro se precipitó afuera, las manos extendidas delante, la cabeza cubierta y llorando amargamente. Conoció a Juan y a la Virgen a la luz de las hachas y de la luna. Fue como si su conciencia despertaba por la mirada del Hijo, se presentara ahora a él
en la persona de la madre, María le dijo: Simeón, ¿qué ha sido de Jesús mi hijo? Y estas palabras penetraron hasta lo íntimo de su alma. No pudo resistir su mirada y se volvió, torciéndose las manos. Pero María se fue a él y le dijo con una profunda tristeza: Simón, hijo de Juan, ¿no me respondes? Entonces Pedro exclamó llorando: Oh María, no me hables, lo han condenado a muerte. Yo le he negado 3 veces vergonzosamente. Juan se acercó para hablarle, pero Pedro, como fuera de sí, huyó del patio y se fue a la caverna del Monte de los Olivos, donde las manos de Jesús orando se habían quedado impresas sobre la piedra. Yo creo que en esta misma caverna lloró nuestro padre Adán cuando vino sobre la tierra cargado de la maldición divina. La Virgen Santísima tenía el corazón partido con este nuevo dolor de su Hijo, negado por el discípulo que le había reconocido el primero como Hijo de Dios. Cayó cerca de la puerta sobre la piedra en que se apoyaba, y la marca de su mano y de su pie se imprimió en la piedra. Las puertas del patio se quedaron abiertas a causa de la multitud que se retiraba después de la prisión de Jesús. Cuando la Virgen volvió en sí, deseó acercarse a su hijo. Juan la condujo delante del sitio donde el Señor estaba encerrado. María oyó los suspiros de su hijo con las injurias de los que le rodeaban. Las santas mujeres no podían estar allí mucho tiempo sin ser vistas. Magdalena mostraba una desesperación demasiado exterior y muy violenta. En cambio, la Virgen, en lo más profundo de su dolor, conservaba una dignidad y una decencia extraordinaria. Tuvo que oír ahora estas crueles palabras: ¿No es esta la madre del Galileo? Su hijo será ciertamente crucificado. Entonces se fue hasta la lumbre que estaba en el vestíbulo, donde había aún un resto de populacho. En el sitio en donde Jesús había dicho que era el Hijo de Dios y donde los hijos de Satanás habían gritado: «Es digno de muerte». Allí perdió el conocimiento. Y Juan y las santas mujeres se la llevaron más muerta que viva. La gente no dijo nada y aguardó un extraño silencio. Parecía que un espíritu celestial había atravesado el infierno. Volvieron a pasar por el sitio donde se preparaba la cruz. Los obreros no podían acabarla como los jueces no podían advertirse en la sentencia. Sin cesar tenían que traer madera, porque tal y cual pieza no servía o se rompía, hasta que las especies de madera fuesen combinadas del modo que Dios quería. Vi que los santos ángeles los obligaban a empezar de nuevo, hasta que la cosa fuese hecha como estaba marcado.
pero no recuerdo bien distintamente esta visión. Jesús en la cárcel. Jesús estaba encerrado en un pequeño calabozo de bóveda, del cual se conserva todavía una parte. 2 de los 4 sayones se quedaron con él, pero pronto los relevaron otros. No le habían devuelto aún sus vestidos. Solo estaba cubierto con la capa ridícula que le habían puesto. Le habían atado de nuevo las manos. Cuando el Salvador entraba en la cárcel, pidió a su Padre Celestial que aceptara todos los malos tratamientos que había sufrido y que tenía que sufrir como un sacrificio expiatorio por sus verdugos y por todos los hombres que en sus sufrimientos se dejaran llevar de la impaciencia o de la cólera. Los verdugos no le dieron un solo instante de reposo. Le ataron en medio del calabozo a un pilar y no le permitieron que se apoyara, de modo que apenas podía tenerse sobre sus pies, cansados, heridos e hinchados. No puedo contar lo que estos hombres crueles hicieron sufrir al Santo de los Santos. Estaba casi muerto a esta vista. Qué vergonzoso es para nosotros que nuestra flaqueza no pueda decir sin repugnancia los innumerables ultrajes que el Redentor ha padecido por nuestra salvación. Jesús lo sufría todo sin abrir la boca, y eran los hombres pecadores los que ejercían su rabia sobre su hermano, su Redentor y su Dios. Jesús en su prisión pedía sin cesar por sus verdugos, y como al final le dejaron un instante de reposo, le vi apoyado sobre el pilar y todo rodeado de luz. El día comenzaba a venir, el día de su pasión, el día de nuestra redención, y un rayo de luz caía trémulo por el respiradero del calabozo sobre nuestro Cordero Pascual, cubierto de heridas. Jesús levantó sus manos atadas hacia la luz que venía y dio gracias a su Padre en voz alta por el don de ese día deseado por los patriarcas y profetas y por el cual Él mismo había suspirado con tanto ardor desde su llegada a la tierra, en que había dicho: debo ser bautizado con otro bautismo, y estoy en la impaciencia hasta que se cumpla. Jesús saludaba el día con una acción de gracias tan conmovedora que yo estaba como abatida de amor y compasión, y repetía cada una de sus palabras como un niño. Era un espectáculo que rompía el corazón verlo acoger así el primer rayo de luz del gran día de su sacrificio. Los sayones, que parecían haberse dormido un instante, se despertaron y lo miraron con sorpresa, pero no le interrumpieron. Estaban alterados y asustados. Jesús estuvo poco más de 1 hora en esta prisión. Mientras Jesús estaba en el calabozo, Judas, que había andado errando
como un desesperado, en el valle de Hinón, se acercó al tribunal de Caifás. Tenía todavía colgados a su cintura las 30 monedas, precio de su traición. Todo estaba en el mayor silencio, y preguntó a los guardias de la casa sin darse a conocer qué harían con el Galileo. Ellos le dijeron: ha sido condenado a muerte y será crucificado. Oyó a otras personas hablar entre sí de las crueldades ejercidas contra Jesús, de su paciencia y del juicio solemne que había pronunciado al amanecer delante del gran consejo. Judas se retiró detrás del edificio para no ser visto, pues huía de los hombres como Caín, y la desesperación dominaba cada vez más su alma. Pero el sitio donde se había refugiado era en donde habían trabajado la cruz. Las diversas piezas de que se componía estaban puestas en orden, y los obreros dormían junto a ellas. Judas se sobresaltó y huyó. Había visto el instrumento del suplicio, al cual había vendido al Señor. Se escondió en los alrededores, esperando la conclusión del juicio de la mañana. Juicio de la mañana. Al amanecer, Caifás, Anás, los ancianos y los escribas se juntaron de nuevo en la sala grande del tribunal para pronunciar un juicio en forma, pues no era conforme a la ley el de la noche. Podía haber solo una instrucción preparatoria a causa de la urgencia. La mayor parte de los miembros había pasado el resto de la noche en casa de Caifás, en donde les habían preparado camas. La asamblea era numerosa, y había en todos los movimientos mucha precipitación. Como querían condenar a Jesús a muerte, Nicodemos, José y algunos otros se opusieron a sus enemigos y pidieron se dirigiera el juicio hasta después de la fiesta, que no se podía fundar un juicio sobre las acusaciones presentadas ante el tribunal, porque todos los testigos se contradecían. Los príncipes de los sacerdotes y sus adeptos se irritaron y dieron a entender claramente a los que se contradecían que, siendo ellos mismos sospechosos de ser favorables a la doctrina del Galileo, les disgustaba este juicio porque les convenía así. Hasta quisieron excluir del consejo a todos los que eran favorables a Jesús. Estos últimos declararon que no tomarían ninguna parte en todo lo que pudieran decir. Salieron de la sala y se retiraron al templo. Desde aquel día no volvieron a entrar en el consejo. Caifás ordenó que trajeran a Jesús delante de los jueces y que se preparasen a conducirlo a Pilatos inmediatamente después del juicio. Los sayones se precipitaron en tumulto en la cárcel, desataron las manos de Jesús, le arrancaron la capa vieja con que le habían cubierto, le obligaron a ponerse la túnica cubierta de inmundicias, le ataron cordeles al medio del cuerpo y le condujeron fuera del calabozo. Todo esto se hizo precipitadamente y con una horrible brutalidad. Jesús fue conducido entre los soldados, ya juntos delante de la casa,
y cuando aparecía a sus ojos horriblemente desfigurado por los malos tratamientos, vestido solo con una túnica manchada, el asco le inspiró nuevas crueldades, pues la compasión no se hallaba en el duro corazón de estos judíos. Caifás, lleno de rabia contra Jesús, que se presentaba delante de él en un estado tan deplorable, le dijo: «Si tú eres ungido por Dios, si eres el Mesías, dínoslo». Jesús levantó la cabeza y dijo con una santa paciencia y grave solemnidad: «Si os lo digo, no me creeréis. Y si os interrogo, no me responderéis ni me dejaréis marchar. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios». Se miraron entre ellos y dijeron a Jesús: «¿Tú eres, pues, el Hijo de Dios?». Jesús respondió: «Vos lo decís, yo lo soy». Al oír esto gritaron: «¿Para qué más pruebas? Hemos oído la blasfemia de su propia boca». Mandaron atar de nuevo a Jesús y poner una cadena a su cuello, como lo hacían con los condenados a muerte, para conducirlo a Pilatos. Habían enviado ya un mensajero a éste para avisarle que estuviera pronto a juzgar a un criminal, porque habían de darse prisa a causa de la fiesta. Hablaban entre sí con indignación de la obligación que tenían de ir al gobernador romano para legalizarse la condena, porque en las materias que no concernían a sus leyes religiosas y las del templo, no podían ejecutar las sentencias de muerte sin su participación. Lo querían hacer pasar por un enemigo del emperador, y bajo este aspecto principalmente la condenación era de jurisdicción de Pilatos. Los soldados estaban ya formados delante de la casa. Habían también muchos enemigos de Jesús y mucha gentuza. Los príncipes de los sacerdotes y una parte del consejo iban delante. Detrás iba el Salvador rodeado de soldados. El pueblo cerraba la marcha. En este orden, bajaron de Sión a la parte inferior de la ciudad y se dirigieron al palacio de Pilatos. Una parte de los sacerdotes que habían asistido al consejo se fueron al templo a ocuparse de las ceremonias del día. Desesperación de Judas. Mientras conducían a Jesús a casa de Pilatos, el traidor Judas oyó lo que se decía en el pueblo. Entendió palabras como estas: «Lo conducen a Pilatos, está condenado a muerte. El pícaro que lo había vendido era su discípulo», etc. Entonces la angustia, el arrepentimiento y la desesperación luchaban en el alma de Judas. Echó a huir. El peso de las 30 monedas colgadas en su cintura era para él como una espuela del infierno. La sujetó con la mano a fin de que no le impidiesen para correr. Corría con toda su fuerza, no detrás de Jesús para echarse a sus pies y pedirle perdón. No para morir con él, no para confesar su crimen, sino para expiar lejos de él, en presencia de los hombres, su crimen y el precio de su traición.
Corrió como un insensato hasta el templo, donde muchos miembros del consejo se habían reunido después del juicio de Jesús. Se miraron atónitos y con una risa de desprecio lanzaron su mirada altiva sobre Judas, que fuera de sí arrancó de su cintura las 30 piezas y presentándoselas con la mano derecha, dijo con voz desesperada: «Tomad vuestro dinero, con el cual me habéis hecho vender al justo. Tomad vuestro dinero y dejad a Jesús. Rompo vuestro pacto. He pecado vendiendo la sangre del inocente». Los sacerdotes le despreciaron. Retiraron sus manos del dinero que les presentaba para no manchárselas, tocando la recompensa del traidor, y le dijeron: «¿Qué nos importa que hayas pecado? Si crees haber vendido sangre inocente, es negocio tuyo. Nosotros sabemos lo que hemos comprado y lo hallamos digno de muerte. Tú tienes el dinero y no queremos oír hablar de él». Estas palabras dieron a Judas tal rabia y tal desesperación que estaba como fuera de sí. Sus cabellos se le erizaron sobre la cabeza. Rasgó la bolsa donde estaban las monedas, las tiró en el templo y huyó fuera del pueblo. Lo vi correr de nuevo como un insensato en el valle de Hinón. Satanás estaba a su lado y le decía al oído, para llevarlo a la desesperación: «Todas las maldiciones de los profetas sobre este valle, donde los judíos habían sacrificado sus hijos a ídolos». Cuando llegaba al torrente de Cedrón y veía el monte de los olivos, empezó a temblar, volvió los ojos y oyó de nuevo estas palabras: «Amigo, ¿qué vienes a hacer? Judas, ¿tú libras al Hijo del Hombre con un beso?». Penetrado de horror hasta el fondo en su alma, su razón comenzó a perderse y, entregado a horribles pensamientos, llegó al pie de la montaña de los escándalos, a un lugar pantanoso, lleno de escombros e inmundicias. El ruido de la ciudad llegaba de cuando en cuando a sus oídos con más fuerza, y Satanás le decía: «Ahora lo llevan a la muerte, tú lo has vendido. ¿Sabes tú lo que hay en la ley? El que vendiera un alma entre sus hermanos, los judíos de Israel, que recibieran su precio, deben ser castigados de muerte. Acaba contigo, miserable, acaba». Entonces Judas, desesperado, cogió su cinturón y se colgó de un árbol que crecía en un hoyo y que tenía muchos troncos. Cuando se hubo ahorcado, su cuerpo reventó y sus entrañas se esparcieron por el suelo. Jesús conducido a Pilatos. Condujeron al Salvador a Pilatos por la parte más frecuentada de la ciudad. Bajaron la montaña de Sión por el lado del norte. Atravesaron una calle estrecha situada en lo bajo y se dirigieron por el valle de Acra a lo largo de la parte occidental del templo, hacia el palacio y el tribunal de Pilatos, situado al noreste del templo, enfrente
del gran fortín o de la gran plaza. Caifás, Anás y muchos miembros del gran consejo iban delante de sus vestidos de fiesta. Le seguían un gran número de escribas y judíos, entre los cuales estaban todos los falsos testigos y los fariseos que se habían destacado en la acusación de Jesús. A poca distancia seguía el Salvador, rodeado de soldados y de 6 agentes, los que habían asistido a su arresto. Fue conducido por los sayones. El pueblo afluía de todos lados y se juntaba a ellos con gritos e imprecaciones. Los grupos se atropellaban en el camino. Jesús estaba cubierto solo de su vestido interior, todo lleno de inmundicias. De su cuello colgaba la larga cadena que le hería en las rodillas cuando andaba. Sus manos estaban atadas como en la víspera. Los verdugos le llevaban con cuerdas a la cintura. Iba desfigurado por los ultrajes de la noche. Pálido, la cara ensangrentada y las injurias y los malos tratamientos continuaban sin cesar. Habían reunido mucha gente para aparentar su entrada el domingo de Ramos. Le llamaban rey por burla. Echaban delante de sus pies palos y trapos. Le cantaban canciones haciendo alusión a su entrada triunfal. No lejos de la casa de Caifás esperaba la madre de Jesús, arrimada al ángulo de una casa, con Juan y Magdalena. Su alma estaba siempre con Jesús, pero cuando podía acercarse a él personalmente, el amor no la dejaba reposar y la arrastraba tras los pasos de Jesús. Después de su visita nocturna al tribunal de Caifás, había estado en el cenáculo, sumergida en un dolor silencioso. Cuando Jesús era sacado de nuevo de la prisión para ser presentado a los jueces, ella se levantó, se puso su velo y su capa y dijo a Juan y a Magdalena: «Sigamos a mi hijo a casa de Pilatos. Lo quiero ver con mis propios ojos». Se fueron a un sitio por donde debía pasar y esperaron. La madre de Jesús sabía bien lo que sufría su hijo, pero su vista interior no podía verlo tan desfigurado y tan golpeado como estaba por la crueldad de los hombres, porque sus grandes dolores le parecían calmados por la santidad, el amor y la paciencia del sacrificio de su voluntad. Pero ahora se presentó a su vista la terrible realidad. Primero pasaban los orgullosos enemigos de Jesús, los sacerdotes del verdadero Dios, revestidos de sus trajes de fiesta, con sus proyectos decididos y su alma llena de mentira y malicia. Los sacerdotes de Dios se habían vuelto sacerdotes de Satanás. A continuación venían los falsos testigos, los acusadores sin fe y el pueblo con sus clamores. Al final de todos vino Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, su Hijo, desfigurado, maltratado, atado, empujado, arrastrado, cubierto de una lluvia de injurias y de maldiciones. Ay, si él no hubiera sido el más lastimoso, el más abandonado, el que oraba solo en esta tempestad del infierno desencadenado,
su madre no le hubiera conocido en este estado. Cuando se acercaba, exclamó: ¡Ay! ¿Es este mi hijo? Es mi hijo. ¡Oh Jesús, mi Jesús! Al pasar delante de ellos, Jesús la miró con ternura y ella cayó sin conocimiento. Juan y Magdalena se la llevaron, pero apenas volvió en sí, se hizo conducir por Juan al palacio de Pilatos. Jesús debía experimentar en este camino cómo nos abandonan los amigos en la desgracia. Los habitantes de Ofel, que tanto querían y debían a Jesús, estaban a la orilla del camino, y cuando le veían en su estado de abatimiento, su fe se alteraba, no pudiendo representarse así al Rey, al Profeta, al Hijo de Dios. Y los fariseos se burlaban de ellos por su amor a Jesús. Así se enfriaron sus corazones con el terrible espectáculo que le daban las personas más respetadas del país, los príncipes de los sacerdotes y el Sanedrín o Gran Consejo. Los mejores se retiraron dudando, los peores se juntaron al pueblo en cuanto les fue posible, pues los fariseos habían puesto guardias para mantener el orden. Palacio de Pilatos y sus alrededores. Al pie del ángulo nordeste de la montaña del templo está situado el palacio del gobernador romano Pilatos. Está bastante elevado, pues se sube a él por muchos escalones de mármol y domina una plaza espaciosa rodeada de galerías ocupadas por mercaderes. Un puesto de guardia y 4 entradas interrumpen esta plaza que se llama Forum. Esta plaza está más elevada que las calles que salen de ella y está separada del palacio de Pilatos por un patio espacioso. Este patio tiene por puerta un claustro en su parte oriental que da sobre una calle que conduce a la Puerta de las Ovejas y al Monte de los Olivos. Al poniente tiene otro claustro por donde se va a Sión por el barrio de Acra. Desde la escalera del palacio se ve hacia el norte el Forum, a cuya entrada hay columnas y bancos, cara al palacio. Los sacerdotes judíos no pasaban de estos bancos para no contaminarse. Cerca de la puerta occidental del patio hay un puesto de guardia que linda al norte con la plaza y al mediodía con el pretorio de Pilatos. Se llamaba pretorio la parte del palacio donde Pilatos celebraba los juicios. El puesto de guardia estaba rodeado de columnas. En el centro había un espacio descubierto y debajo había prisiones, donde estaban los 2 ladrones. Había muchos soldados romanos. No lejos de este puesto de guardia se elevaba sobre la plaza misma la columna donde Jesús fue atado. Enfrente del puesto de guardia sobre la plaza hay una elevación con algunos bancos de piedra. Es como un tribunal. Desde este sitio, llamado Gábata, Pilatos pronuncia sus juicios. La escalera que da al palacio conduce a una azotea descubierta, desde donde Pilatos habla a los acusadores, sentados sobre los bancos de piedra, a la entrada de la plaza. Jesús delante de Pilatos. Eran poco más o menos de las 7 de la mañana,
Cuando la tropa que conducía a Jesús llegó a la plaza de Poncio Pilatos, Ana, Caifás y los miembros del consejo se pararon en los bancos que estaban entre la plaza y la entrada del tribunal. Jesús fue arrastrado hasta la escalera de Pilatos. Este estaba sobre la azotea avanzada, recostado sobre una especie de sofá, y delante tenía una mesa de 3 pies. A sus lados estaban oficiales y soldados. Cerca de él estaban elevadas las insignias del poder romano. Cuando vio llegar a Jesús en medio de un tumulto tan grande, se levantó y habló a los judíos con aire de desprecio. ¿Qué venís a hacer aquí a esta hora? ¿Cómo le habéis puesto a este hombre? ¿Comenzáis tan temprano a desollar vuestras víctimas? Ellos gritaron a los verdugos: «Adelante, conducidlo al tribunal». Y a Pilatos: «Escuchad nuestras acusaciones contra este pícaro. Nosotros no podemos entrar en el tribunal para no volvernos impuros». Cuando habían proferido estas palabras en alta voz, un hombre de gran estatura y de aspecto venerable gritó en alta voz: «No debéis entrar en este tribunal, pues está santificado con la sangre inocente. Él solo puede entrar. Él solo está puro». Habiendo hablado así, con mucha energía, se perdió en la multitud. Se llamaba Sadosh. Era un hombre rico, primo de Obed, el marido de Serafia, llamada después Verónica. 2 hijos suyos fueron del número de los inocentes degollados por orden de Herodes en el patio del tribunal. Los acusadores de Jesús estaban irritados de su altivez y de la humilde actitud que tenían que guardar en su presencia. Los verdugos hicieron subir a Jesús los escalones de mármol y le condujeron así al fondo de la azotea, desde donde hablaba Pilatos a los sacerdotes judíos. Pilatos había oído hablar mucho de Jesús. Al verlo tan horriblemente desfigurado por los malos tratamientos y conservando siempre una admirable expresión de dignidad, su desprecio hacia los príncipes de los sacerdotes se redobló. Le dio a entender que no estaba dispuesto a condenar a Jesús sin pruebas, y le dijo con tono imperioso: «¿De qué acusáis a este hombre?». Ellos respondieron: «Si no fuese un malhechor, no te lo hubiéramos presentado». Respondió Pilatos: «Tomadlo y juzgadlo según vuestra ley». Los judíos le contestaron: «Tú sabes que nuestros derechos en materia de pena capital son muy limitados». Los enemigos de Jesús estaban llenos de violencia y precipitación. Querían acabar con Jesús antes de la fiesta para poder sacrificar el Cordero Pascual. Cuando el gobernador romano les mandó que presentasen sus acusaciones, lo hicieron de 3 principales, apoyada cada una por 10 testigos, esforzándose sobre todo en hacer ver a Pilatos que Jesús había violado sus derechos del emperador. Le acusaron primero de ser un seductor del pueblo, que perturbaba la paz pública y excitaba a la sedición. Dijeron después que tenía grandes reuniones de hombres y que curaba el sábado. Aquí Pilato los interrumpió diciendo: Vosotros no debéis estar enfermos, porque entonces no estaríais tan encolerizados contra estas curas. Añadieron que seducía al pueblo con horribles doctrinas,
que debían comer su carne y beber su sangre para alcanzar la vida eterna. Pilatos miró a sus oficiales sonriendo y dirigió a los judíos estas palabras: «Parece que vosotros también queréis seguir su doctrina y alcanzar la vida eterna, pues queréis comer su carne y beber su sangre». La segunda acusación era que Jesús excitaba al pueblo al no pagar el tributo del emperador. Aquí Pilato se puso serio y le dijo con un tono autoritario: «Es un gran embuste, esto lo entiendo, yo mejor que vosotros». Entonces los judíos profirieron gritando la tercera acusación: «Este hombre oscuro se ha formado un partido y pretende hacerse rey. Estos días pasados hizo una entrada tumultuosa en Jerusalén y se ha hecho dar los honores reales. Ha enseñado que era el Cristo, el ungido del Señor, el Mesías, el Rey prometido de los judíos». Esto también fue apoyado por 10 testigos. Cuando dijeron que Jesús se hacía llamar el Cristo, el Rey de los judíos, Pilatos parecía pensativo. Fue desde la azotea al tribunal que estaba al lado. Echó al pasar una mirada atenta sobre Jesús y mandó a los guardias que se lo condujeran a la sala. Pilatos era un pagano supersticioso, de un espíritu ligero y fácil de perturbar. Había oído hablar de los hijos de sus dioses que habían vivido sobre la tierra. Tampoco ignoraba que los profetas de los judíos habían anunciado desde mucho tiempo un ungido del Señor, un rey libertador y redentor, y que muchos judíos lo esperaban. Había oído también de los reyes del Oriente, que habían visitado al rey Herodes en busca del rey de los judíos. Pero le parecía ridículo que acusaran a aquel hombre que se le presentaba en tal estado de abatimiento de haberse tenido por ese Mesías y ese rey. Sin embargo, como los enemigos de Jesús habían presentado esto como un ataque a los derechos del emperador, mandó traer al Salvador a su presencia para interrogarle. Pilatos miró a Jesús con admiración y le dijo: «¿Tú eres, pues, el Rey de los judíos?» Jesús respondió: «¿Lo dices por ti mismo o porque otros te lo han dicho de mí?» Pilatos, picado de que Jesús pudiera tenerle por tan extravagante que hiciese por sí mismo una pregunta tan rara, le dijo: ¿Soy yo acaso judío para ocuparme de semejantes necedades? Tu pueblo y sus sacerdotes te han entregado a mis manos por haber, según dicen, merecido la muerte. Dime lo que has hecho. Jesús le contestó con majestad: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, tendría servidores que lucharían por mí para no dejarme caer en las manos de los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato se sintió perturbado con estas graves palabras y le dijo: «Entonces, ¿eres un rey?» Jesús respondió: «Como tú dices, yo soy rey. He nacido y he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz». Pilatos le miró y dijo levantándose: «¿La verdad? ¿Qué es la verdad?» Pilatos volvió a la azotea. No podía comprender a Jesús, pero veía bien que no era un rey que pudiera perjudicar al emperador, puesto que no quería ningún reino de este mundo. Y el emperador se inquietaba poco de los reinos del otro mundo.
Y así gritó a los príncipes de los sacerdotes desde la azotea: «No encuentro ningún crimen en este hombre». Los enemigos de Jesús se irritaron y por todas partes salió un torrente de acusaciones contra Jesús. Pero el Señor estaba silencioso y oraba por los pobres hombres. Y cuando Pilato se volvía hacia él diciéndole: ¿No respondes nada a estas acusaciones? Jesús no dijo ni una palabra, de modo que Pilato, sorprendido, le volvió a decir: «Bien veo que no dicen más que mentiras». Pero el furor de los acusadores aumentaba cada vez más y dijeron: «¿Cómo? ¿No hayas crimen en él? ¿No hayas crimen en él? ¿Acaso no es un crimen el sublevar al pueblo y extender su doctrina por todo el país, desde Galilea hasta aquí?» Al oír las palabras Galilea, Pilatos reflexionó un momento y dijo: «Este hombre es Galileo y súbdito de Herodes». «Sí», respondieron ellos, «sus padres han vivido en Nazaret y su habitación actual es Cafarnaún». «Si es súbdito de Herodes», replicó Pilatos, «conducidlo delante de él. Él puede juzgarlo». Entonces mandó conducir a Jesús afuera y envió un oficial a Herodes para avisarle que le iban a presentar a Jesús de Nazaret, súbdito suyo. Pilato estaba satisfecho, evitando así la obligación de juzgar a Jesús, pues no le agradaba. Además, aprovechaba esta ocasión para hacer una fineza a Herodes, que deseaba ver a Jesús, pues estaban reunidos. Los enemigos del Señor, furiosos de ver que Pilatos los trataba así en presencia del pueblo, hicieron recaer su rencor sobre Jesús. Le ataron de nuevo, le arrastraron llenándole de insultos y de golpes en medio de la multitud que cubría la plaza hasta el palacio de Herodes, que no estaba muy distante. Algunos soldados romanos se habían juntado a la escolta. Claudia Procla, mujer de Pilatos, le mandó a decir que deseaba muchísimo hablarle, y mientras conducían a Jesús a casa de Herodes, ella subió secretamente a una galería elevada y miraba la escolta con mucha agitación y angustia. Origen del Vía Crucis. Mientras duraba la acusación, la madre de Jesús, Magdalena y Juan, estuvieron en una esquina de la plaza, mirando y escuchando con un profundo dolor. Cuando Jesús era conducido a Pilatos, Juan condujo a la Virgen y a Magdalena por todo el camino que había seguido Jesús. Así volvieron a casa de Caifás, de Anás, por Ofel a Getsemaní, al jardín de los olivos y en todos los sitios donde el Señor se había caído o había sufrido. Se paraban en silencio, lloraban y sufrían por él. La Virgen se prosternó más de una vez y besó la tierra en los sitios en donde se había caído. Magdalena se retorcía los mantos y Juan lloraba, las consolaba, las levantaba, las conducía más lejos. Este fue el principio del Vía Crucis y de los honores rendidos a la pasión de Jesús, aún antes de que se cumpliera. Fiat.